3. Buenos días, bueno, nosotros les vamos a presentar lo que son dos moléculas, que es el betasolol y el benorilato, integrado por los alumnos Valerio Ortiz González, Jesús Leonardo Vega Alvarado y su servidora Marlene Torres Ramírez. Bueno, sabemos que el betaxolol es un agente bloqueador selectivo del receptor beta 1 adrenérgico para utilizarse en el glaucoma. Vamos a hablar de la retrosíntesis. En la retrosíntesis, la molécula de betaxolol va a presentar dos cortes carbono-oxígeno en los enlaces indicados para obtener dos compuestos. El compuesto fenílico, que tendrá una desconexión carbono a carbono, para así obtener el óxido de etileno, el óxido de propileno y el clorofenol. Posteriormente, la otra molécula que se formará con el primer corte de oxígeno-carbono sería el glicidol y el isopropilamina. Bueno, para su síntesis se comienza con el etileno reaccionando con el dióxido de carbono de cloro para así obtener el 2-cloretano, en presencia de hidróxido de calcio, que se obtendrá la primera molécula llamada óxido de etileno. En la segunda reacción, el fenol en presencia de cloro se convertirá en ortoclorofenol y paraclorofenol. El paraclorofenol es el que vamos a utilizar en la tercera reacción con el óxido de etileno. Con una reacción de halogenación se obtendrá ese compuesto característico y ácido clorhídrico. En la tercera reacción tenemos al butano reaccionando con el ácido clorhídrico para obtener clorobutano en presencia de la molécula anterior obtenida. Después de una reacción de halogenación se unirá al óxido de propileno. En la misma reacción se tendrá la presencia de glicidol reaccionando con la trietilamina y el tolueno con una temperatura de aproximadamente 70 grados centígrados durante 2 horas, y se tendrá el siguiente producto tras la reacción posteriormente. La molécula obtenida reaccionará con borhidruro de sodio metanol y dietilamida de reflujo durante 3 horas, y así finalmente se obtendrá la molécula betaxolol. Bueno, ahora de acuerdo a su mecanismo de acción, el betaxolol, como es un antagonista beta adrenérgico, contrarresta lo que son los efectos de los neurotransmisores simpático-miméticos con las catecolaminas en su correspondiente receptores. En dosis pequeñas, el betaxolol lo que hace es que bloquea de forma selectiva lo que es la estimulación adrenérgica medida por los receptores beta 1 del corazón y de los músculos lisos vasculares. Como consecuencia de este bloqueo, produce una reducción de la frecuencia cardíaca y del gasto cardíaco, una reducción de la presión arterial tanto en reposo como durante el ejercicio, y una reducción de la hipotensión ortostática refleja. Se cree que la reducción de la presión intraocular producida por el betasolol se debe a la producción reducida del AMPC cíclico. Bueno, en cuanto a su farmacocinética, la absorción se da por tracto digestivo, tiene una biodisponibilidad del 90%, sus vías son orales y oftálmicas, no se va a metabolizar, su distribución va a ser en proteínas plasmáticas un 50% y se va a eliminar por vía renal. En su posología, se recomienda iniciar el tratamiento con 10 miligramos una vez al día como monoterapia, o sea, hacer algún tipo de diurético. Y si al cabo de 7 días o 14 días no se ha conseguido un control adecuado de la presión arterial, la dosis puede ser doblada a hasta 20 miligramos por día. También se debe tener en cuenta que dosis mayores a 20 miligramos por día son las máximas recomendadas, ya que dosis ya más altas no parecen producir beneficios adicionales. Además, cabe recalcar que en niños la eficacia y la seguridad de betaxolol no ha sido establecida, y pues no se tiene a ciencia cierta qué es lo que puede pasar. De acuerdo a los usos clínicos, el betasolol se utiliza para la hipertensión, para el glaucoma y para la angina estable.
En cuanto a sus reacciones adversas, tenemos que es hiperemia conjuntival, bradicardia inusual, insuficiencia cardíaca, cefaleas, diarrea, mareos, fatiga y disepsia. En contraindicaciones a la discontinuación abrupta de cualquier fármaco beta bloqueante, incluyendo el betaxolol, puede inducir el desarrollo de isquemia o infarto al miocardio. Además, se tiene que tener en cuenta que como regla general, todo beta bloqueador no debe ser utilizado en pacientes con shock cardiogénico o insuficiencia cardíaca congénita. Bueno, ahora vamos a hablar del benorilato. En su retrosíntesis, como podemos ver, el benorilato va a tener un corte oxígeno-carbono y va a convertirlo en ácido acetilsalicílico, conocido como mejor como aspirina, y el acetilminofén, que es el paracetamol. Vamos a empezar con la retrosíntesis del ácido acetilsalicílico. El ácido acetilsalicílico va a tener un corte oxígeno-carbono para así llegar a la acetona que está allá abajo, y la acetona se va a convertir en metil, clorometiletano y metilo. Posteriormente y arriba tenemos el ácido salicílico. El ácido salicílico va a tener un corte carbono-carbono para así convertirse en salicilato de sodio. El salicilato de sodio va a tener igual otro corte carbono-carbono para así convertirse en fenóxido sódico y dióxido de carbono. En cuanto al paracetamol, va a sufrir un corte oxígeno-carbono para convertirse en agua, y la acetanimida. La acetanimida igual va a sufrir un corte de nitrógeno-carbono y se va a convertir en anilina y dióxido de carbono. Bueno, en la síntesis vamos a iniciar con la preparación de la acetanilina. El proceso para prepararla se utiliza el reactivo del muscarano, que es la anidación por la anilina. El reactivo 3 del piridonio proporciona ser insoluble el DNF acuoso, que es el 3-PDOTF, así como el subproducto formado por la amidación de 2-piridina. De esta manera, la purificación se facilita al agregar agua a la reacción y pues se va a formar el paracetamol. Para formar el ácido acetilsalicílico, la síntesis de aspirina se utiliza anhidro acético, que se obtiene a partir de la centena. Con el ácido acético, el ácido salicílico se va a obtener al reaccionar el fenóxido de sódico con dióxido de carbono a una temperatura de 125 grados centígrados y 100 atmósferas. Para dar salicilato de sodio, el medio ácido del ácido salicílico con anhidro acético dará como resultado el ácido acetilsalicílico. Ahora, teniendo el ácido acetilsalicílico y el paracetamol, vamos a tener una reacción de halogenación para así obtener el benorilato. Bueno, a grandes rasgos se tiene que el benorilato es un antiinflamatorio, analgésico y antipirético de tipo no esteroideo formado por condensación de paracetamol, como ya se mencionó, y ácido acetilsalicílico, que actúa impidiendo la síntesis de prostaglandinas y otros prostanoides mediante la inhibición no competitiva reversible. Está dada por el paracetamol, irreversible por el ácido acetilsalicílico. Bueno, ahora de acuerdo a lo que es su farmacocinética, bueno, este se administra por vía oral y es un profármaco que se absorbe bien a través del tracto gastrointestinal, cuya biodisponibilidad es del 83%. Sufre lo que es una hidrólisis y desacetilación rápida después de lo que es la absorción, dando lugar al silicato y paracetamol, siendo estos los fármacos que verdaderamente pues tienen acción terapéutica. Y la acción analgésica, bueno, se detecta a lo que son las 2 a 3 horas y ambos compuestos sufren un metabolismo hepático y pues este se excreta mayoritariamente por la orina en forma de es metabolizada
y en una pequeña cantidad del 3 y el 14% se excreta por las heces, y cabe destacar que pues no tiene unión a proteínas plasmáticas. Bueno, en su posología habitual es de 7.5 miligramos al día. Ahí puede incrementar hasta 15 miligramos al día. Cabe mencionar que se debe administrar conjuntamente con comidas para bajar la posibilidad de una irritación gástrica. Esto para posteriormente no tener problemas gastrointestinales. Bueno, sus usos clínicos se usan en artritis reumatoide y artritis juvenil, en osteoartritis, espondilitis anquilosante, inflamación no reumática, disminuirá primaria, fiebre y reumatoide con dolor leve o moderado. Las reacciones adversas que produce este fármaco, bueno, es gastrointestinales, que son las más comunes, úlcera gástrica, úlcera duodenal, urticaria, erupciones cutáneas, angioedema y pues que es muy rara vez, que es la hepatotoxicidad. Está contraindicado en pacientes alérgicos al paracetamol o al ácido acetilsalicílico, o en un dado caso a otros inflamatorios no esteroideos, además de pacientes con historial de asma y pacientes con historial de úlcera gastroduodenal, al igual está contraindicado. Bueno, para concluir, sabemos que el betaxanol va a actuar relajando los vasos sanguíneos y va haciendo más lenta la frecuencia cardíaca para mejorar el flujo sanguíneo y va a disminuir la presión arterial. En cambio, el veroninato se va a combinar con el paracetamol y con un éster de aspirina, que va a inhibir la producción de prostaglandinas, por lo que pues, se va a indicar para el alivio del dolor y la inflamación, como así también para el alivio de la fiebre. Y ya estas serían nuestras referencias.